Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Hoy estamos dialogando con un gran amigo, gran comunicador, pero además es un permanente entrenador en temas de liderazgo, es un coach de liderazgo, está en permanente capacitación de líderes a través de prácticamente toda Latinoamérica y gran parte de Hispanoamérica. Está conmigo el doctor Carlos Vélez. Carlos Vélez ha estado también aquí en Honduras ya un par de ocasiones. Vamos a hablar un poco sobre liderazgo, sobre expectativas por lo que se nos viene en el año 2023. Estamos cerrando 2022. Para unos habrá sido un buen año, para otros no, otros querrán que el año termine, otros todavía tienen proyectos que esperan definir antes de que concluya el año. Vamos a tratar de abordar este y otros temas con Carlos Vélez en esta edición de Al Banquillo. Carlos está en Madrid, así que te saludo, Carlos. Gracias por aceptar la invitación, es un gusto. Aldo, qué bueno estar contigo y qué bueno estar con cada persona que nos está viendo y escuchando, no solamente por el maravilloso Televicentro, sino por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Sí, perdón, no está en Madrid, está en Barcelona, Carlos, está en Barcelona. Así mismo es, en Estás en Barcelona. Barcelona, sí. Allá está residiendo Carlos, que es puertorriqueño, ¿verdad? Bueno, sí, nací en San Juan de Puerto Rico, resido en la ciudad de Charlotte, en En Carolina del Carolina del Norte, Norte. en los Estados Unidos, pero este mes de diciembre estamos acá en Barcelona, mi esposa y yo, viviendo aquí por un mes, y de verdad que la estamos pasando muy bien. Bueno, excelente, Carlos, y gracias por aceptar la invitación una vez más. Hablemos un poco, te has dedicado durante muchos años a eh, ese asesoramiento, ese coaching en materia de liderazgo, pero también hablar a nivel no solo organizacional, sino individual, con relación a transformación de formas de pensamiento, esquemas de pensamiento, emprendimientos, visión de corto, mediano y largo plazo. Cerramos un 2022 y como decía en la introducción, para unos habrá sido bueno, para otros malo. ¿Qué es lo recomendable desde tu punto de vista al momento de ir cerrando un año y entrar en la dinámica de uno nuevo? Mucha gente eh, no sabe qué traerá el 2023, cómo entrar al 2023. ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué consejo inicial, qué recomendación inicial podríamos dar a la gente? Pues Aldo, si estuviéramos en cualquier otro año, yo tendría una respuesta bastante tradicional, pero este año es un año muy peculiar, porque este básicamente, el 2022, es nuestro primer año después del COVID. Estuvimos encerrados por un año y medio, desde el 2020, casi finales del 2021, y el año 2022 es realmente nuestro primer año post pandemia. Y hay gente que ha tenido muchos problemas con este año por una sencilla razón. Ellos quieren vivir en un año post pandémico como vivían en un año prepandémico. Y ciertamente el mundo ha cambiado. Y si usted no ha podido cambiar con el mundo, usted se ha quedado atrás. Y eso hace que el año sea muy difícil. Todavía hay personas que añoran el pasado y tristemente el pasado se acabó anoche. Entonces es importante que entendamos que el año 2023 es el año que tenemos la gran oportunidad de comenzar a aplicar las lecciones que hemos aprendido y hacer los cambios y los movimientos necesarios para entender que hay una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar y una nueva manera de actuar en un mundo post pandémico que ciertamente ha cambiado todo. ¿Crees que la gente ha captado, particularmente en estos países latinoamericanos, ha captado ese concepto de que no podremos volver a lo que teníamos antes de la pandemia, a la forma en que vivíamos antes de la pandemia, que muchas cosas cambiaron, muchos negocios cerraron, mucha gente quedó sin empleo, muchos tuvieron que aplicar la creatividad para poder sobresalir, mucha gente perdió familiares, ha quedado en situación emocional bastante inestable? ¿Crees que la gente
¿Ha entendido ese nuevo esquema, esa nueva dinámica? Bueno, yo creo que la gran mayoría de nuestros pueblos, esto es una lucha y es una crisis. Es una lucha y una crisis por tres razones. Número uno, porque lo que nos funcionaba antes ya no funciona. En segundo lugar, nosotros estamos manejando un luto, una pérdida. Hay muchas cosas las cuales estábamos acostumbradas a ellas, tanto relacionalmente como financieramente, como emocionalmente, que ya esas cosas no están ahí presentes. Pero para mí lo más serio es que el 2020 y el 2021 ha demostrado la ineficiencia del liderazgo a nivel nacional, o sea, nuestros gobernantes han mostrado su ineficiencia en manejar crisis. Y esto es una contradicción horrorosa porque el liderazgo se supone que florezca en la crisis. O sea, cuando hay un momento de crisis, se supone que los líderes florezcan. Es la mejor oportunidad para demostrar sus atributos, para demostrar sus capacidades. Y esta pandemia ha hecho todo lo contrario. Ha demostrado la ineficiencia y la descualificación de muchos de nuestros líderes en posiciones claves para proveer servicios básicos, para proveer seguridad a la nación y para proveer un claro destino de cómo como patria, como nación, en qué dirección vamos a ir. O sea que la crisis que estamos viendo es a todos los niveles y lo que yo quiero comunicarle al pueblo es que nada cambia si nuestra manera de pensar no cambia y si los líderes que escogemos para dirigir nuestros destinos no cambian tampoco. O sea que esto es un trabajo colectivo, es un Ujú. trabajo de patria, no es simplemente una decisión personal. Ya vamos a profundizar sobre eso del liderazgo porque me llama la atención cuando hablas de que es un liderazgo que se ha descalificado. ¿Cuáles son los principales argumentos mentales, emocionales con los que te encuentras cuando hablas con la gente, por ejemplo, de esto? Pues mira, por ejemplo, la falta de información. Ujú. La confusión y la crisis se crea cuando hay falta de información. Y lo que hemos visto en América Latina y en otras partes del mundo, recientemente estuve en Etiopía y ocurre exactamente igual, es que los gobernantes piensan que para no crear pánico deben guardarse información o deben extender periodos de control sobre el pueblo para aparentemente garantizar un nivel de salud en medio de la crisis, ¿verdad? Y lo que han hecho es ganarse la desconfianza del pueblo y crean un estado profundo de inseguridad porque cuando tú pones unas medidas y no explicas por qué de las medidas, sino que sencillamente porque tenemos la autoridad, ejercemos el poder, lo que creamos es una profunda inseguridad en la gente. Y definitivamente el liderazgo a nivel continental ha demostrado una incapacidad profunda tanto de proveer los servicios de salud necesarios, proveer un efectivo sistema de vacunación, el poder liderar al pueblo en tomar medidas efectivas. Eh, y eso no es solamente por la pandemia, pero eso es algo que tradicionalmente los gobiernos son bastante buenos en esconder, pero la pandemia lo ha arrojado a la luz. ¿Verdad? Y yo no quisiera que nuestros oyentes o las personas que nos están viendo piensen que yo soy una persona antigobierno. Lo que pasa es que yo soy una persona pro liderazgo y el liderazgo es el fundamento del gobierno. Y a veces nuestros gobiernos son buenos para protestar y cuando ganan porque han protestado, se dan cuenta que no están listos para gobernar.
son buenos gritando, pero no son buenos liderando. Y en momentos de crisis es donde más se nota. Y lo hemos encontrado a menudo en América Latina, ¿verdad? En América Latina nos hemos Sí, encontrado a nivel general con gobernantes que siendo oposición tenían el panorama resuelto. La opción eran ellos para resolver el panorama. Una vez siendo gobierno, las cosas son iguales, son diferentes. No es lo mismo estar desde la oposición que ya ejercer gobierno. sí, porque es que se enfocan tanto en criticar a los incumbentes que no se preparan para gobernar. Y un gobierno no puede estar 4 años buscando a quién va a poner de juez y quién va a poner de ministro de educación y quién va a poner de ministro de economía. Eso se supone que se sepa antes de ganar, ¿verdad? Entonces, la mezcla de que la pandemia cae en un año de elecciones para muchas de nuestras naciones, lo que ha arrojado es la gran capacidad para criticar a otros y la incapacidad para demostrar su liderazgo personal y su liderazgo partidario. Entonces nos hemos encontrado en varios países de América Latina, oye, que el COVID no fue lo peor que pasó, sino que el que la oposición ganara fue lo peor que pasó. Interesante, es un interesante panorama. Valía la pena hacer esta introducción para poder seguir dialogando con Carlos Vélez. Haremos la primera pausa, regresamos en breve aquí en Al Banquillo. Pero esto tiene un impacto profundo en la sociedad. Y es que la gente pierde la capacidad de soñar. Ujú. Todos los que comienzan un negocio tuvieron un sueño primero. Todas las personas que son exitosas tuvieron un sueño primero. De regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo, un ameno diálogo sostenemos con el doctor Carlos Vélez, experto en liderazgo organizacional, escritor. He tenido la oportunidad de leer un par de sus libros, particularmente el primero, creo que es el primero sobre liderazgo, ¿verdad? Que se llama Termina bien aunque hayas Termina comenzado mal. bien, correcto. Sí, Termina bien aun cuando hayas aun comenzado mal. cuando Un hayas comenzado. llamado a la integridad en el liderazgo. Y ya me vas a contar de ese tema de la integridad, porque me llama mucho la atención una frase que usas mucho, en el sentido de que la integridad cuenta no para poco, cuenta no para mucho, sino que cuenta para todo. Sino para todo. Ya hablaremos de Claro eso. que sí. ¿Cómo reacciona una sociedad cuando hay un liderazgo eh, descalificado, cuando hay un liderazgo que no es sólido, cuando hay un liderazgo que no tiene bien definido el rumbo hacia dónde debe de ir? ¿Cómo reacciona una Pues, sociedad en esos momentos de crisis? Aldo, yo podría mencionarte tantas cosas, tantos elementos de esa respuesta, pero déjame darte dos o tres que creo que son indispensables y que son sumamente importantes para el futuro de esa nación. En primer lugar, cuando un líder o un grupo de líderes recibe el mandato del pueblo para liderar el destino de esa nación y demuestra de entrada que no posee las capacidades para hacer el trabajo que hay que hacer, ocurren varias cosas. Número uno, crea un estado de incertidumbre. Al principio lo podemos llamar transición. Y eso puede durar 2, 3, 4 meses. Pero después de unos cuantos meses, la gente fácilmente se da cuenta que la transición no puede ser eterna. Tenemos que aterrizar en algún lugar. Y eso le crea mucha inseguridad a la gente. En segundo lugar, no solamente crea inseguridad a nivel personal y emocional, sino que crea inseguridad a nivel financiero.
Y por ejemplo, personas que pensaban abrir un negocio deciden pausar a ver qué es lo que va a ocurrir. Inversionistas de otros países que a lo mejor venían a la nación a traer millones de dólares para abrir fábricas o contratar personal o desarrollar económicamente el país, se detienen porque de nuevo hay incertidumbre. Pero para mí el más preocupante es el aspecto, y esto va a sonar como superficial, pero esto tiene un impacto profundo en la sociedad, y es que la gente pierde la capacidad de soñar. Ujú. Todos los que comienzan un negocio tuvieron un sueño primero. Todas las personas que son exitosas tuvieron un sueño primero. Mira, hay miles de estudiantes, si no millones, en América Latina que desde niños han soñado con una carrera, han soñado con un destino, han trazado una ruta para su vida. Y cuando el liderazgo a nivel nacional no provee la estabilidad necesaria, no solamente afecta nuestra psiquis, afecta nuestra alma, afecta nuestra toma de decisiones, pero también afecta factores financieros y factores de desarrollo en la nación. O sea que esto afecta a tantos niveles. Y el problema, Aldo, es que el error de un gobierno de 2 a 4 años puede tener efectos que pueden perdurar entre 20 a 25 años. Y ese es el problema de este proceso. Y este es el llamado a la democracia responsable. No es simplemente democracia de que usted pueda votar en las elecciones. Es una democracia informada y responsable. Porque una vez esas personas han sido electas, el impacto de sus decisiones, de sus éxitos y de sus negligencias va a ser por décadas. Y escuche, esta vida que usted y yo vivimos no es un ensayo. Esta es la película, esta es la obra, esto es lo que va a ocurrir. No tenemos otra oportunidad. Así que por eso la toma de decisiones de parte del pueblo, a quien escoge como su líder, es sumamente importante. ¿Y de qué depende que los ciudadanos escojan bien o escojan mal? Pues mira, Aldo, eso depende de, yo puedo darte también 8, 9 factores, pero te voy a dar tres. Número uno, que la gente se informe, que la gente vea la trayectoria de esos líderes. A veces en la política nosotros tenemos gente sorpresiva que sale de la nada y simplemente porque hay una maquinaria política que está invirtiendo millones de dólares, esta persona se vuelve famosa en cuestión de meses. O en el peor de los casos, que eso lo vemos mucho en América Latina, es porque tiene una cara bonita o porque el muchacho es guapo y sonríe bien y baila bien el reggaetón durante la campaña. Entonces, si usted se buscó un bailador de reggaetón, no puede quejarse cuando la economía se va al suelo y la criminalidad se va al cielo, porque eso fue lo que usted escogió, un bailador de reggaetón. Entonces, tenemos que informarnos como pueblo. En segundo lugar, ver la trayectoria de ese líder. Ese líder ha sido exitoso antes, ha mantenido su palabra, sus valores se alinean con los valores del pueblo. Y para mí el tercero y para mí el más importante, y Aldo, tú y yo hemos tenido la oportunidad de hablar sobre esto y tenemos una campaña activa. Y yo quiero decirte a ti que estás en las redes sociales y tú que nos estás viendo por la televisión, tú tienes que tomarte de la mano con la prensa seria de tu país. No todos los periodistas, lamentablemente, toman sus funciones seriamente, pero yo conozco un buen grupo de periodistas que entienden que el periodismo es una vocación y no simplemente una profesión, que viven para esto.
Y estas personas con carácter y con integridad van a hacer las preguntas que a lo mejor usted y yo no tenemos el acceso para hacer. Entonces, el investigar la vida de la persona, el ver su trayectoria y el escuchar a la prensa seria de nuestros países es indispensable para una buena toma de decisiones y para la estabilidad de nuestros países. Totalmente, comparto contigo ese último, comparto los tres, pero este último en particular, eh, comparto plenamente, comparto plenamente. Cuando hablabas de limitar sueños, eh, muchas veces hay gente que deja que otros limiten esos sueños. Eso es. Esa incertidumbre, esa dificultad, esa desconfianza deja que otros limiten sus sueños. ¿Es correcta esa posición? Eso es correcto y te voy a decir un peligro, porque lo vemos del punto de vista personal como una fortaleza y lo es. Oye, tú tienes un sueño, lucha por él, paga el precio, estudia, levántate, lee, crece. Pero a nivel nacional, eso tiene un costo. Porque si esa persona es perseverante, pero el país no provee una ruta para canalizar esa perseverancia, lo que está ocurriendo en nuestros países es un éxodo masivo Ujú. de jóvenes profesionales que dicen, en este país no hay esperanza, yo me tengo que ir para otro sitio. Y escucha, yo vivo en los Estados Unidos y tristemente hace 60 años atrás, nuestros inmigrantes eran agricultores y gente que estaba dispuesto a trabajar en los sembrados. Pero hoy en día, estos no son nuestros inmigrantes. Nuestros inmigrantes son abogados, doctores, ingenieros, estudiantes universitarios que se han dado por vencido con su patria y han decidido buscar nuevos horizontes por ese mismo sentido de ser emprendedores y de querer alcanzar ese sueño. O sea que, por un lado, cuando el país y el liderazgo no provee la madurez necesaria para hacer que el país mejore, aquellos que están soñando, hay un grupo que va a dejar de soñar. Pero escucha, los que sí sueñan y lo quieren lograr, encuentran que su patria no es terreno fértil para la semilla de sus sueños. Y terminan saliendo del país y el país pierde el recurso más importante, que es la juventud preparada y educada a la que se supone que le pasemos la antorcha. Ujú. No va a haber a quien pasarle la antorcha. Entonces, esto afecta, como te dije, no solamente el momento, décadas después de malos gobiernos y malos liderazgos. Y no solamente gobiernos, empresas. ¿Verdad? Yo he tenido la oportunidad de viajar a todos los países de América Latina y hay tantos proyectos que llamamos elefantes blancos. No sé si en Honduras ese término se conoce. Sí. He ido a tantos países que compañías son contratadas para hacer, por ejemplo, transportación pública y se construyen las estaciones, pero los camiones de la transportación nunca llegan. O se construyen rieles para el metro y el metro nunca se abre. Entonces, a tantos niveles esto afecta y todo comienza con un liderazgo deficiente. Perdemos una generación que puede transformar al país, que puede Y, generar y si, cambios y si importantes para los miramos, países. Aldo, y si miramos a más largo plazo, los hijos de esos jóvenes no van a regresar Sí. porque ellos van a hablar otro idioma, ellos van a crecer en otra cultura. O sea, esa pérdida no es como cuando el campesino se iba, que lo que quería era levantar dinero para regresar a su patria y construir una casita para su familia. Ese no es el inmigrante de hoy en día. El inmigrante de hoy en día está preparado académicamente, se va, trabaja para otra compañía en otra nación, aprende otro idioma, sus hijos hablan otro idioma, no crecen en la cultura y nunca regresan. Y eso Entonces es es una pérdida gigantesca. totalmente para las naciones, más para las naciones que requieren de ese recurso. Voy a una nueva pausa.
Regresamos en breve. Importantes reflexiones hacemos con el doctor Carlos Vélez, aquí en Al Banquillo por TSI. ¿A usted no le gusta cómo el ministro de Energía está llevando las políticas energéticas de su país? Pero tal vez usted se está robando la electricidad. ¿A usted no le gusta cómo el ministro de Finanzas está levantando los impuestos y cobrando más impuestos, pero usted no paga sus impuestos? De regreso al Banquillo por Telesistema Informativo. Dialogamos desde Barcelona, en donde se encuentra el escritor, experto coach de liderazgo y finanzas, cofundador de Oikos. Es una organización que trabaja también con liderazgo organizacional. Uno de los temas que he leído mucho, o por lo menos que identifico mucho en tus conferencias, en tus escritos, es el de la integridad. Y en una sociedad en decadencia social, la integridad es fundamental. Y hacíamos, la contábamos a la gente, que la integridad vale para todo, no para mucho ni para poco, vale para todo. Cuando hablas con líderes de empresas, gente que quiere incorporarse en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, este es un elemento fundamental, la integridad, y parece ser pilar fundamental del éxito organizacional, Carlos. Y es que la integridad, déjame decir un par de cosas acerca de ella. Número uno, la integridad no te hace líder, pero te sostiene en el liderazgo, porque la integridad causa algo que se conoce como la credibilidad. Y en el liderazgo, la credibilidad es indispensable. O sea, la gente cree lo que tú dices o no lo cree de acuerdo a tu nivel de integridad. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos de desarrollar empresas, abrir negocios, liderar una nación, una pequeña empresa, una iglesia, la integridad es indispensable también, porque los ojos de los seguidores van a estar puestos en el líder. Y de acuerdo a cómo el líder se comporte y reaccione, es que los seguidores van a tener interacción con ese líder. En muchos de nuestros países, nosotros a nivel empresarial y a nivel gubernamental, inclusive a nivel eclesiástico, hemos perdido la confianza en nuestros líderes por la falta de integridad de ellos. Y llega un punto que pareciera que no hay un líder que tenga integridad, porque la gente va como escalando esa montaña del éxito y tarde o temprano algo sale a la luz que los lanza al suelo, los destruye. Ahora, yo no quisiera que nadie confundiera aquí integridad con perfección. Una persona íntegra no es una persona perfecta. Una persona íntegra puede cometer errores. Es más, puede cometer faltas, pero escúchame bien. Tiene el carácter de decir, fue mi culpa. Yo lo hice mal. Y Aldo, tú llevas muchísimos años reportando a la nación de Honduras todo tipo de temas. ¿Cuántas veces tú has escuchado un líder de una empresa o un líder político o un líder religioso decir, fue mi culpa? Sí, Yo lo hice mal. tiene que ver con la autocrítica, con la autorreflexión. Eso no se escucha. Eso no se escucha. Tiene que venir una comisión a investigar y siguen negando los hechos. Y entonces eso le quita credibilidad, no solamente a la persona, sino a la institución que esa persona representa. Porque uno de los problemas más graves de la falta de integridad es que Dios quiera que la persona que falta en su integridad se hundiera solo, pero nunca ocurre así. Sí, se lleva a Cuando el otro de líder encuentro. se lleva a todo el mundo que tiene influencia enredado en ese asunto.
O sea, cuando el líder de una pequeña empresa falla en su integridad, la empresa desaparece. Cuando un gran hombre de negocios falla en su integridad, afecta a toda la industria. Cuando el líder de una nación falla en su integridad, toda la nación lo sufre. Y uno de los problemas, Aldo, que estamos viendo en nuestras naciones continentales es que tristemente la gente se está acostumbrando a la falta de integridad. Ujú. En muchas posiciones la gente dice, no, si tiene esa posición es que va a robar, si tiene esa posición es que va a mentir, O si tiene esa interrumpo, posición es que va a ser deshonesto. te interrumpo y otros dirán, está bien que robe, pero que haga. ¿Qué te parece? Eso lo dicen porque, eso lo dicen porque no están hablando de su familia. Oiga, y uno de los problemas dolorosos que estamos viendo es esa doble vara donde demandamos para nosotros algo, pero para otros algo diferente. Entonces, al contrario de lo que hablaba al principio, donde el liderazgo de la empresa o de la nación o de la iglesia puede afectar toda la sociedad, la integridad comienza como una decisión Ujú, personal. ujú. Empieza, escucha, es una puerta que solo abre por dentro. Es una decisión personal. Tú decides si vas a robar en tus impuestos o no. Tú decides si le vas a mentir a tu familia o no. Tú decides si vas a facturar 8 horas de trabajo cuando llevas 4 en redes sociales viendo videitos y cosas. Tú decides. La integridad es una decisión personal que impacta la vida social de los que te rodean. Esto tiene que ver con que cada quien haga la parte que le corresponde, porque mucha Eso es gente dice, correcto. yo quiero que el país cambie, yo quiero que los líderes cambien, pero ese cambio muchas veces tiene que comenzar con uno. Y aunque parezca como aquella, aquella canción que una golondrina no hace verano, aunque parezca que una golondrina no hace verano, haciendo cada quien la parte que le corresponde puede ser un gran todo que cambia sociedades. Yo sé que este país, este programa lo ve mayormente gente de Honduras. He tenido el privilegio de estar en Honduras varias veces. Y esto es lo que yo sé del pueblo hondureño. El pueblo hondureño es un pueblo trabajador. El pueblo hondureño enfrenta la crisis. El pueblo hondureño es un pueblo de carácter. El pueblo hondureño es un pueblo luchador. El pueblo hondureño sabe pagar el precio que ha costado la democracia que disfrutan hoy. Y el pueblo hondureño entiende que un mejor futuro se logra haciendo patria hoy. Eso es lo que yo sé del pueblo hondureño. Y si usted vive a la altura de esos valores y usted saca lo mejor de usted y no lo más fácil, no lo más sencillo, no lo que no nos cuesta ningún esfuerzo, sino lo que verdaderamente es ser hondureño, Honduras se va a convertir en esa nación que todos deseamos. La integridad es una puerta que solo se abre por dentro, has dicho. Es una decisión personal. Nadie puede hacerte íntegro. Tú puedes engañar a la gente, pero nadie puede hacerte íntegro. Es una decisión personal. Es una puerta que solo abre por dentro. Nadie puede hacerte íntegro. Eso es así. Importante hacer esa reflexión porque aplica para todos los niveles, aplica para el Todos los gobierno, niveles. aplica para los negocios, aplica para el, las profesiones, aplica para las actividades profesionales, aplica para todo. La Para integridad tiene todo. que ver con esa transparencia que requieren los países para mejores espacios y no entrar en esa dinámica. Muchas veces cuestionamos desde el periodismo y desde la sociedad la corrupción, pero hay otras formas de corrupción un tanto invisibles en las que como ciudadanía también caemos que no contribuyen a esa cultura de la transparencia. Eso es así. Eso es así.
Porque escuche, si a usted le preocupara su dieta, usted no comería en un restaurante de comida rápida. Entonces hay una contradicción. Y escuche, esto es un simple ejemplo de las muchas contradicciones con las que vivimos a nivel personal. A usted no le gusta cómo el ministro de Energía está llevando las políticas energéticas de su país, pero tal vez usted se está robando la electricidad. A usted no le gusta cómo el ministro de Finanzas está levantando los impuestos y cobrando más impuestos, pero usted no paga sus impuestos. A usted no le gusta tal vez como el líder de alguna organización maneja la crisis de salud, pero usted posiblemente teniendo la oportunidad de recibir algún tipo de beneficio para mejorar su salud, no lo hace. Y a veces demandamos de otros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Por eso es que la integridad comienza con nosotros. Gente íntegra no escoge gente deshonesta para el gobierno. Gente íntegra no invierte su dinero en empresas que son deshonestas. Gente íntegra no apoya gente deshonesta. Y cuando nosotros los ciudadanos comenzamos a caminar en integridad, la sociedad alrededor nuestra comienza a cambiar. Voy a ir a la última pausa en el programa y regresamos para seguir dialogando aquí al banquillo con Carlos Vélez. En toda democracia hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Y la prensa ha sido llamada a ser ese cuarto poder en defensa de la información balanceada y crítica, no solamente al gobierno, pero a la sociedad como un todo. Estamos de regreso en Al Banquillo. Dialogamos una interesante plática con el buen amigo Carlos Vélez, experto en liderazgo organizacional, empresarial, coach de liderazgo y también escritor. Hay un tema que no puedo dejar de abordar contigo porque lo hemos hablado cuando estuviste en el país la última vez. La responsabilidad social de los medios de comunicación, el rol social de los medios de comunicación. Yo en mi libro hago referencia en gran parte de él, en mi libro sobre periodismo, el rol social de los medios de comunicación, que todos los que utilizamos los medios de comunicación le damos forma a la sociedad. Podemos vulgarizar a la sociedad, podemos embrutecerla o por el contrario podemos ayudarle a que esta sociedad se eleve a niveles superiores. El rol de los medios de comunicación es importante en esa formación ciudadana, en esa información que la gente requiere, esa información de primera mano, esa información que surge casualmente del periodismo serio del que tú has hablado hace algunos instantes en el programa. Mira, Aldo, yo estoy sumamente preocupado por esto. Estoy tan preocupado que no solamente he escrito sobre esto, he hablado sobre esto y en cada país que tengo la oportunidad de ir, busco la manera, tanto a través de conferencias de prensa u otras reuniones, de expresarlo. Yo estoy sumamente preocupado por el estado de la prensa en nuestros países. Yo voy a decir una palabra un poco fuerte, pero tengo que decirla. Parte de nuestra prensa se ha prostituido, se ha vendido al mejor postor. Y hoy en día, incluyendo en los Estados Unidos, de acuerdo al nombre de la compañía o de la empresa que está haciendo el trabajo periodístico, ya nosotros podemos predecir el corte y el tipo de información que se va a proveer. Si es de izquierda, si es de derecha, si es de reforma, si es conservadora, si es liberal, podemos predeterminarlo, porque la prensa se ha convertido en un producto y no ha agarrado la antorcha, no ha tomado la antorcha de ser el cuarto poder en la democracia. En toda democracia hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial. Y la prensa
ha sido llamada a ser ese cuarto poder en defensa de la información balanceada y crítica, no solamente al gobierno, pero a la sociedad como un todo, a una visión holística de quiénes somos como nación. Y tristemente hemos estado viendo en los últimos años una erosión en la integridad y en el carácter. Estamos viendo personas que están perdiendo la capacidad de ejercitar ese estilo de vida, ese llamamiento, esa vocación santa del periodismo, y lo han convertido en una agencia publicitaria para gobiernos, para partidos políticos e inclusive para empresas. Y si de alguna manera yo pudiese hacer un llamado a través de este programa a la clase periodística de Honduras, retomen la razón por la que estudiaron periodismo, retomen el propósito original, desde nuestras tribus indígenas hasta nuestras personas de más alto nivel socioeconómico. Necesitamos una prensa seria, responsable, no solamente que reporte lo que la gente quiere reportar, sino que haga las preguntas que el pueblo necesita respuestas. Que no trabajen como relacionistas públicos de una verdad superficial, sino que lleven a la profundidad y que hagan de su trabajo periodístico esa balanza de justicia que el pueblo necesita para tomar decisiones sabias y prudentes. Yo no quisiera utilizar el programa como una plataforma política, pero sí quiero hacer un llamado a la prensa. Aldo, la gente recibe la información de tres fuentes. La principal es la prensa. La secundaria es la iglesia. Y la tercera son nuestras famosas conversaciones coloquiales o casuales. Cuando estamos en el restaurante, cuando nos estamos tomando el café y nos encontramos al amigo, nos encontramos al familiar, al vecino y tenemos esa conversación. De ahí tomamos Uh -huh. información. La gente que asiste a una iglesia escucha a sus líderes religiosos, al sacerdote, al obispo, al pastor, a la pastora de su iglesia, hablando. De ahí ellos toman criterios de información, pero la que lleva la antorcha es la prensa. Oye, y este llamado no es solamente para la prensa, es para el liderazgo eclesiástico, para que haga lo mismo, para que responsablemente construya el futuro de la nación haciendo patria responsable hoy. Y la Totalmente. prensa tiene que retomar algo, ese llamamiento original de De ser eso el se cuarto trata, poder. de eso se trata definitivamente. ¿Ha visto la campaña que tenemos en Televicentro y Emisoras Unidas enfocada en ese sentido? De darle valor a la sociedad, de enfocar lo bueno que tenemos como sociedad, esa Yo, unidad que como sociedad requerimos para mejorar el país, ese llamado a yo tengo a la sí, tranquilidad, a Aldo, la paz. tuve la oportunidad de ver los videos. Quiero felicitar a Televicentro porque mucho más que informar, así es que se hace patria. Se hace patria dando un sentido de guianza, de dirección y de seguridad. Y vi la campaña, estoy entusiasmado, creo que vale la pena invertir en Honduras, creo que vale la pena invertir en Latinoamérica y creo que vale la pena de invertir en millones de personas que tal vez hoy se sienten inseguras, pero que campañas como esta le ayudan a entender la seriedad que conlleva para el ciudadano eh, cargar el peso de esta democracia. Tiene que ver con esa responsabilidad social, ¿verdad? Y bueno, Claro que hablábamos de sí. este tema porque tú eres un comunicador, ¿verdad? Tú eres un comunicador, has escrito sobre la responsabilidad que tenemos los comunicadores,
que es algo que procuro a nivel personal y procuramos también aquí desde los noticieros y desde estos espacios informativos, darle ese valor que tiene la prensa, esa prensa seria, esa prensa tradicional, esa prensa que no responde a un interés particular, sino que está enfocada en el interés de país, ¿verdad? Y la última vez que estuve en Honduras, tuve una conferencia de prensa, hubo tal vez unos 40, 50 miembros de la prensa en esa conferencia, y yo decidí, en vez de hablar de mí, hablar de ellos y retarlos a que dejaran de ser comentaristas y se convirtieran en verdaderos comunicadores. Y si hay un llamado que yo pudiera hacer en esta hora, es ese. Mucho más que la gente querer saber su opinión. La gente quiere saber lo que de verdad ocurre. Y mire, la posibilidad de que un obrero de la construcción, de que un taxista, de que un maestro de una escuela se siente a conversar con el presidente de la República es mínima. La posibilidad de que un tipo de persona de cuello azul o cuello blanco pueda sentarse con un legislador, con un juez, es mínima. Eso casi nunca ocurre, pero la prensa tiene esa oportunidad. Y usted no solamente es responsable de llevar la información a aquellos que necesitan saberla, pero usted también es la voz de ese pueblo para hacer las preguntas de rigor. ¿Por qué la gasolina está más cara? ¿Por qué la electricidad está más cara? ¿Por qué yo trabajo y trabajo y trabajo y parece que voy para atrás en vez de progresar? ¿Por qué tanta criminalidad? ¿Por qué nuestros países son conocidos por las gangas y las mafias y no por la productividad y por la gente maravillosa que se levanta cada mañana a producir y hacer un mejor Honduras? Ese es el trabajo de la prensa. No decir que este gobierno es bueno o que aquel gobierno era malo, o que ese no es el trabajo, no es comentar, es comunicar. Y hacer patria conlleva eso. Y yo quiero decirte que con todo mi corazón doy gracias a Dios porque en esa conferencia pude conocer a varios periodistas serios que entienden que el periodismo es una vocación. Y tú que estás por las redes sociales o viéndonos por la televisión, busca periodistas serios que te informen, no que te complazcan. Esto no es una fiesta para que toquen la canción que te gusta. El periodismo serio al oyente te va a retar y te va a confrontar y te va a informar, que es lo más importante. Así que aprendamos a ser parte de una democracia y la prensa es ese cuarto poder. Al final, cada sector, cada organización, cada grupo, como sociedad en conjunto, tenemos una enorme responsabilidad de, como lo decíamos al inicio del programa, que el 2023 sea un año diferente, que sea un año de despegue, que al final cada quien ponga su parte en el anhelo de construir un mejor país, porque al final la mayoría de nosotros nos quedamos en estos países, muy poca gente tiene la oportunidad de emigrar y los que emigran lo hacen huyendo de situaciones muy particulares. Así que ese es un trabajo en conjunto. Yo no puedo aspirar a exigirle a otros que hagan lo que también yo debo de hacer desde mi Eso es ámbito de así. influencia. Así que eso es sin duda algo importante. Vamos cerrando este programa, pero me gustaría que reflexionáramos sobre eso, que no es una responsabilidad solo de liderazgo visible, sino de aquellos liderazgos que están escondidos también, porque son liderazgos que necesitan desarrollarse e impulsar y transitar hacia otros niveles. Tú que me estás escuchando y me estás viendo en esta hora, tú tienes que imaginarte que nuestra bella Honduras es como un reloj. Si usted abre un reloj, va a encontrar que hay muchas piezas. Escuche, si usted separara cada pieza, ninguna de esas piezas se mueve por sí misma, pero es cuando están unidas y perfectamente concertadas que el reloj comienza a moverse y cumple su función de dar la hora. Honduras es como ese reloj.
Y no es solamente la presidencia de la República la única pieza de ese reloj. No es solamente el Tribunal de Justicia o el Congreso. No es solamente una empresa o dos empresas. Cada ciudadano en cualquier posición en la que se encuentre es una pieza en este reloj. Y queremos que el reloj de la hora, queremos que cumpla la función para la cual fue creado. Por ende, cada pieza es importante para que Honduras cumpla su propósito de ser una bella nación próspera en Centroamérica, que sea un modelo para el mundo de lo que puede ser posible si caminamos en integridad, si ponemos nuestra fe en Dios y hacemos lo que tenemos que hacer. Carlos, de verdad ha sido un gusto que pudiéramos dialogar, que aceptara la invitación. Tenemos algunos proyectos pendientes en Eso materia es así. en materia de comunicación. Agradezco también que hayas aceptado que reprodujera tu artículo de comunicadores y comentaristas y lo incorporáramos en nuestro libro sobre el periodismo, pero creo que los aportes que has hecho para el país son importantes. Conoces muy bien la nación, tienes mucha relación con el liderazgo del país, así que creo que tus reflexiones han sido importantes y agradecido con tu participación. Aldo, gracias a ti, gracias a todos los televidentes, a los que nos están viendo por las redes sociales, y sepan que Honduras es un mejor país si usted y yo tomamos la decisión hoy de caminar en integridad y hacer lo correcto. El doctor Carlos Vélez con nosotros hoy en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.